Siéntanse bienvenidos el día de hoy. Domingo 4 de marzo, continuamos con nuestra serie a los romanos. Siéntanse cada uno de ustedes bienvenido. Les damos la bienvenida también a nuestro canal de YouTube que tiene mucho éxito. Hemos llegado a muchos lugares, les damos la bienvenida. Estuvimos estudiando hasta dónde hemos llegado, algunos reportes que nos dan. Del 100% que nos escuchan, tenemos mucha gente que nos sigue. Y el 92% nos escuchan en Estados Unidos y parte de Alaska. Después, aquí en México, un 5%. Aquí en México. Estamos hablando de que son cerca de 1,800 minutos por semana la audiencia que tenemos. Es demasiado, es alto. Nos ven en Europa, en Medio Oriente, en 1%, 2%, Colombia, Portugal, otro por 1%, y un 2% en Argentina también. Entonces les damos la bienvenida a través de nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook Live. Continuamos con Romanos 8. El tema de hoy se llama La justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos 1, 16 y 17. Versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Inclinen su rostro. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra a ti, Señor, a través de la alabanza, de la adoración, Señor, a través de la predicación, Señor, a través de nuestra vida te damos la gloria y la alabanza, Señor, a través de nuestra forma de vivir, Señor. Te queremos dar la gloria, Señor. Esta mañana en especial te queremos agradecer con nuestra vida, Señor, porque podemos alabarte, como decía nuestra banderista, Señor. Que con lo mínimo que tengas esa pasión por adorar, por alabarlo, por decirle gracias. No acostumbrarnos a tantos milagros que vemos. Que en la mañana salga el sol es un milagro y ya estamos acostumbrados. Agradécele por ese milagro. Que tienes algo que ponerte el día de hoy, algo que llevarte a la boca, ese es un milagro. Dale gracias a Dios por esas pequeñas cosas. Esta mañana queremos hacer eso, Señor. Venir con ese corazón contrito, humillado, Padre, porque tú eres el Dios, el sol de justicia, Señor. Queremos dedicarte este tiempo a ti, este día primero de la semana, Señor. Queremos alabarte, adorarte y llevarnos una semilla, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siguiendo con nuestro estudio, el apóstol Pablo ve ciertas condiciones para que una persona pueda entrar al reino de los cielos. Él se preguntaba y les decía a la iglesia de Roma que cuál era el requisito para ser salvo y para ser partícipe del reino de los cielos. Y él repite lo que Jesucristo dijo cuando estaba aquí en la tierra, que solamente es creer. Solamente tienes que creer. La condición para que una persona sea salva no es que tú tienes que hacer buenas obras. Dios no quiere que hagas buenas obras para que seas salvo. Tampoco es que hagas tus sacrificios. Mucho menos que pertenezcas a una religión. Eso no te va a salvar. Necesitamos comprender, así como Pablo les decía a los romanos, necesitan comprender que el mensaje, que el evangelio, ese evangelio que es Jesucristo, su muerte, va directamente a todos los corazones de las personas, va directo. A que tú les invites, que ellos crean que lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ese es el evangelio. Yo tengo un amigo desde la niñez, se llama Carlos. Él es católico, de la religión católica, pero es muy teólogo. Yo le preguntaba
al momento de preparar esto, que su iglesia a la que él pertenece, ¿qué requisitos le pide para ser salvo? Ya que para mí se me hizo muy sencillo creer en el Evangelio, en la obra de Jesucristo. Él me contestó, me dice, te voy a mandar un WhatsApp como católico que tengo que creer para yo llegar a ser salvo. Me tengo que bautizar, me tengo que confirmar, tengo que hacer eucaristía, tengo que hacer penitencia, tengo que hacer extrema unción en los enfermos, los que tienen llamado orden sacerdotal, tengo que casarme y al morir me tienen que hacer santos óleos. Eso me contestó. Son 7 pasos, 7 cosas que les piden para que ellos puedan ser salvos. Y eso no está en la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La iglesia católica te enseña que para entrar tú al reino de Dios debes cumplir con esos 7 sacramentos. Los tienes que cumplir al pie de la letra, si no, no vas a poder salvarte. La Biblia nos enseña que la única condición para que tú puedas entrar al reino de Dios es que creas, es creer. ¿En qué creer? En la obra redentora de Jesucristo. Simplemente cree para que seas salvo. Y se ve fácil solamente creer. Yo creo, ¿no? Yo creo. Los católicos también creen en las obras de Jesucristo. Necesitamos entender y les voy a explicar qué significa creer. ¿Qué es creer? Muchos, incluyendo la religión católica, y no por señalarlos ni criticarlos, y demás religiones, inclusive cristianos, creen, pero lo creen como un asentamiento aquí en su mente, algo intelectual de Jesucristo, de la persona de Cristo, solamente como algo intelectual, como una persona que sí vivió hace 2000 años, que fue un profeta más y que sí murió en una cruz, pero lo creen de esa manera. Si no entendemos nosotros el significado de creer en Jesucristo, pues cualquier persona puede decir, yo creo en Él, yo creo que Jesucristo existió, yo creo que fue crucificado. La mayoría de la gente cree eso. Yo creo que es el Hijo de Dios. Y sin embargo, se pueden ir al infierno. Porque les voy a explicar lo que es creer. En Romanos 10:9 dice así, mira. Esto significa creer en Cristo. Dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí están unas condiciones muy sencillas. No tienes que llegar a los 7 pasos como la religión católica lo hace para que tú seas salvo. Que si creyeres, que confesaras con tu boca y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es creer en tu corazón. Comprendamos, hermanos, que cuando la Biblia nos dice a todo aquel que cree, está el Espíritu Santo diciéndonos que el creer en Jesucristo no significa que no creas intelectualmente que Él existe. Aquí en tu raciocinio, en tu mente. No creer intelectualmente que Él murió en la cruz. Que no lo entiendas de esa manera. Y la realidad es que cuando yo acepto intelectualmente que creo en Jesucristo y no lo bajo a mi corazón, nunca lo puedo confesar con mi boca. No lo voy a poder confesar, porque nada más lo tengo aquí en la mente. Y para que estemos convencidos de algo, lo debemos demostrar. Es algo que siempre es. Para que tú estés convencido, lo tienes que demostrar. Y lo tienes que demostrar ¿cómo? Confesándolo con tu boca, según Romanos 10:9. Confesarlo, hablarlo, expresarlo con tu boca. Que Él es Jesús, que es tu Señor, que es tu Salvador. Y creerle, pero convencido en tu corazón. La palabra Señor, aquí en Romanos 10:9,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es la palabra griega Kyrios, así, Kyrios. Esa palabra se utilizó ahí en Romanos 10:9. Jesús es el Señor. Eso significa. Significa amo total y absoluto. Eso significa Kyrios. Jesucristo es el Señor, amo total y absoluto. Ahí se utilizó esta palabra, Kyrios, ahí en Romanos 10:9. Cuando tú y yo confesamos que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Kyrios, entendemos que creer en Jesucristo es decirle a la gente que no hay otro nombre bajo este cielo. No hay otro sistema de pensamiento ni filosofía que te pueda llevar a la verdad. No hay otro. Eso significa creer en Jesucristo. A eso se refería Pablo. Que tú y yo tenemos que creer en eso. Yo conozco mucha gente que dice, yo creo en Jesucristo y pues sigue teniendo ídolos en sus negocios, en su casa, y creen en Jesucristo. ¿Ustedes creen que ese tipo de gente está convencida que es su Kyrios, que es su amo y total Señor? Esa gente, obvio que no está convencida porque no lo demuestra. Con sus hechos dice otras cosas. Porque si ellos estuvieran convencidos en su corazón, aborrecerían todo aquello que Dios aborrece, la idolatría, y que necesitan empezar a adorar a un Dios vivo, a un Dios orgánico, a un Dios verdadero. Así sería la forma que ellos demostrarían que realmente creen en Jesucristo. La Biblia nos dice que todo aquel que crea en el Señor, y si tú lo crees, pruébalo. Hay que probarlo con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. Aquí ya una vez que tú aceptas esto es donde entran las obras. Sin perder de vista las obras no te van a llevar al cielo. Es creer. Ya después tú puedes ser movido en tu corazón para hacer algún tipo de obras, pero eso no te va a contar para que te vayas con el Señor. Para que seas salvo. Yo tengo que estar convencido en creer que Jesucristo está en mi corazón y estoy convencido de que Él vive, que es mi Señor, que es mi Kyrios, que Él es mi amo, que es mi dueño absoluto. Cuando yo estoy convencido de eso, empiezo a vivir una vida diferente, totalmente diferente. Creer en Cristo en tu corazón, lo que ha hecho Él por nosotros, ahí es donde comienzas a vivir una vida diferente, totalmente. Cuando comprendes toda la obra que Él hizo. Nuestra conducta cambia, nuestra manera de hablar, hay un cambio. Nuestra conversación siempre va a estar influenciada por dos factores, por dos siempre. Las cosas que yo externo y lo que yo tengo interno. Una vez que tú haces esto, ahorita se los voy a explicar. Si yo hablo y hago lo que hago, lo estoy haciendo por la presión de lo que me rodea. Esa es una presión externa. Si yo estoy convencido de que Cristo está en mi corazón y tengo un principio y una convicción interna, no me va a importar mi presión externa. ¿Sí me explico? Porque mi principio interno, lo que yo tengo adentro de mí, es más grande que lo que me rodea. De lo que la presión del mundo quiere ejercer sobre mi vida. No me va a interesar, porque yo sé en quién he creído. Por eso un cristiano, hermanos, sin principios, un cristiano sin convicciones, me refiero a las cosas que dominen internamente, de lo que les estoy diciendo, no puede vivir una vida externamente. Hay que tener convicciones. Si yo estoy convencido que mi esposa es la única mujer que yo tengo y que voy a tener en mi vida,
Si yo estoy convencido de eso, pues no voy a voltear a ver otras mujeres. Porque tengo de interno y lo voy a hacer externo. Si yo veo a otras mujeres, es que mis principios y mis convicciones son bien superficiales, por arribita. Es externo lo mío, nada más. Si yo estoy convencido como joven, como un joven cristiano, porque este libro, recordemos que esta carta fue escrita para cristianos, no para no cristianos. Si yo estoy convencido como un joven cristiano de que no me puedo parar en una disco, si estoy convencido como joven cristiano de que no me puedo parar en una disco, ni siquiera paso por una disco, ni siquiera me asomo, porque solo el hecho de pasar por ahí me va a traer demasiada presión para que mi vida pueda resistirla. Y si me conozco, pues ni me asomo. Pero si yo estoy convencido internamente y tengo presiones internas que me dicen, sé santo como yo soy santo, entonces comienzas a vivir una vida en santidad que es separada del pecado. Por eso los cristianos son las personas que tienen principios y tienen convicciones. Por eso, por lo que traes adentro, por lo interno. Porque de lengua y lo externo, ya saben. Abraham Lincoln, un expresidente de Estados Unidos, fue un gran expresidente de Estados Unidos, decía, no hay ningún hombre que no se le pueda poner precio. Eso decía Abraham Lincoln en muchos escritos que dejó. No hay ningún hombre que no se le pueda poner precio. Yo le pudiera contestar a Abraham Lincoln, a excepción de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Cualquier otro hombre y cualquier otra mujer en este mundo tienen precio. Hay un costo. Llégale al precio y pues hasta los pones a bailar. Hemos visto muchos ejemplos aquí en México, ¿no? Primera de Juan 5:10. Vean lo que dice. El que cree, estamos hablando de creer, ya les dije qué manera tienes que creer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, interno y externo. El que cree, el que está convencido, el que cree en su corazón que realmente Cristo vive y que Él ha comenzado a vivir diferente y a cambiar su manera de vivir. Jesucristo viene al mundo, nace hace 2000 años. Él vino, los sabios son guiados por una estrella en Belén. Esto está demostrado arqueológicamente, demostrado científicamente y astronómicamente también, porque había unas estrellas que en ese momento indicaron el camino a Belén. Pero en el ministerio de Jesucristo, en esos 3 años y medio que tuvo de ministerio, se acerca un día a Juan el Bautista, que era su primo, y se bautiza. Se abren los cielos y se escucha una voz del Padre, donde da testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. Ahí se da este testimonio que está diciendo primera de Juan 5:10. Cuando Buda se bautiza, jamás se abrió el cielo. No hubo un testimonio que diera eso. Lee el libro de Buda, por cultura general. Lee el Ramadán. Lee el Popol Vuh aquí de México. Lee el libro de los Vedas, para que conozcas un poco más. Son libros sagrados, considerados por la cultura libros sagrados, los que les estoy diciendo. Estos libros sagrados jamás dicen que se abrieron los cielos y que se oyó una voz y que dijo, este es mi Hijo, el bien amado.
Después de que el cielo se abrió, imagínense esa escena, el Bautista, Juan, era un hombre conocido por todos. Era un hombre conocido, tenía fama. Era conocido por todos los judíos, por los grandes maestros de la ley. Él tenía fama y buena fama, Juan el Bautista. Y era reconocido como un profeta, no sé si recuerdan. Como un profeta de Dios. Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y había dos testimonios de que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿por qué no creyeron los judíos? Si él era del Sanedrín, Juan el Bautista, era reconocido, era profeta, y había dos testimonios. Uno que abrió el cielo y otro que Juan el Bautista declaró. Dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En hebreo dice: aquí está el Mesías que va a salvar nuestro pueblo, nuestro pecado. La voz del cielo que se abrió. El testimonio de Juan el Bautista es el testimonio que habla de Primera de Juan 5:10. Se los voy a repetir. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Les acabo de decir cuál es el testimonio. Que se abrió el cielo y que Juan el Bautista lo expresó. En ese momento se acercan los fariseos y le preguntan, siempre queriendo tentar a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo tenía tiene una inteligencia para poder salir del paso y confrontar al judío, para confrontar a los maestros de la ley, y que siempre le querían poner un 4, siempre, querían cacharlo en algo. Se acercan estos fariseos, maestros de la ley, y le dicen a Jesús: dinos, ¿quién te ha dado esa autoridad para hacer las cosas que haces? Esto que voy a decirles ahorita es el clímax de la apostasía total en la vida de Jesucristo. El clímax del rechazo a la verdad, por todo esto que les estoy diciendo. Ahí es el punto máximo. Jesucristo se acerca, se voltea y les dice a los fariseos: yo les voy a hacer otra pregunta. Él contestaba con preguntas, y más a los fariseos, ¿no? Siempre les contestó con otra pregunta. Si ustedes me contestan lo que yo les voy a preguntar, yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Entonces Jesús le dice a los fariseos: el bautismo de Juan el Bautista, ¿de quién es? ¿De los hombres o de Dios? Sin perder de vista que Juan el Bautista dio testimonio de él. Se juntan entre ellos y empiezan a preguntarse. Y se empiezan a decir entre ellos: si decimos que es del cielo, entonces aquí tenemos que caer de rodillas ante este. Y si decimos que el bautismo es de los hombres, nos van a apedrear. Porque toda la gente y ellos mismos habían reconocido que Juan el Bautista era un profeta de Dios. En ese momento viene la cobardía total intelectual de los judíos. Total cobardía. Y le contestan: no sabemos. No sabemos. Y claro que lo sabían. ¿Tú te has acercado a alguien de tu familia o de tu trabajo, de tu negocio, que te diga lo mismo? ¿No sabemos? Simplemente ellos pudieron contestarle: Jesús, no queremos creer en ti. Así pudieron habérsela sacado, o sea, librado de esta. Pero los fariseos eran cobardes, fueron cobardes en esos momentos. Jesús les contesta y les dice: yo tampoco sé de quién me ha dado autoridad. ¿Por qué tenía que contestarles si ellos no habían contestado? Ahí Jesucristo les estaba demostrando que cualquier evidencia sobraba y que ellos no la querían creer. Estamos hablando de creer. Y ellos no creyeron.
Eso mismo, hermano, nos pasa el día de hoy. Eso mismo. Dice el versículo que el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque Dios le dio testimonio. Con Juan el Bautista, al morir en la cruz, en las profecías cumplidas, en la armonía que existe la palabra, los dichos que dijo Jesucristo aquí en la tierra, y sobre todas las cosas, Dios nos ha dado testimonio, hermanos, de que Él es hijo de Dios. Y te ha dado testimonio en tu corazón que creas en todo esto. Tú sabes en quién has creído. Yo sé en quién he creído. Evidencias sobran. Juan el Bautista, se abrió el cielo. Las profecías desde Isaías, desde antes. Desde Génesis 3:15, la primera profecía. Que iba a venir un Mesías. Todo eso está cumplido. Y se cumplió en Él. Simplemente los maestros de la ley no quisieron creer. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando tú te vas al original en ese versículo, dice que a los suyos vino. No vino a la gente. Fíjense bien claro. Hemos sido mal enseñados en eso. No vino a la gente. Dice a los suyos. ¿Quién era él? Él era un rey, un príncipe. Entonces vino con los de su nivel. Y los de su nivel no le hicieron caso. No le creyeron. Por eso se fue con el pueblo. A eso se refiere ese versículo. A los suyos vino, o sea, a los de su nivel, y los suyos no le creyeron. El que no cree a Dios, dice aquí Juan, que le ha hecho mentiroso, porque Dios ha dado testimonio tanto en el cielo como aquí en la tierra. ¿Y qué testimonio? Pues que es el Mesías, que Él fue el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios vivo. Por eso, hermanos, el que no cree va a ser condenado. El que no cree va a ser condenado. Vean que dice Juan 3:16, todo el mundo no lo sabemos. ¿Sí se lo saben, Juan 3:16? A ver quién se lo sabe, díganmelo de memoria. Ya está ahí. A ver quién se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso estaba repitiendo Pablo. Que en el todo que en el que Él cree. Que creas nada más. No tienes que hacer los 7 pasos que me explicó mi amigo. Para todo que en aquel cree, ahí dice. O para todo el que se porte bien, dice. Ahí dice que dice, porque tal manera de todo, para que todo que él se porte bien. No, ¿verdad? ¿No dice eso? O para todo aquel que se vaya de rodillas de aquí a Chalma, no se pierda. Wow. No dice así la Biblia. No dice así. Dice que el que cree, que no te pierdas, que no te vayas a ir al infierno, que tengas vida eterna. Y simplemente tienes que creer. Es el primer paso, creer. Hermanos, aquí en México el 95% de la gente cree en Jesús. Y creen, pero como les dije, aquí en la mente. Y ya estudiamos la diferencia entre creer intelectualmente y creer bíblicamente. Ya les dije que es creer bíblicamente e intelectualmente. Este 95% de gente cree intelectualmente. Intelectualmente es que tú creas en aceptar a esa persona como un hombre que vivió y ya, y se murió y vámonos. Y sí resucitó, pero no hacerlo parte de tu corazón, de tu vida, algo que va a cambiar, algo intrínseco que va a cambiar tu forma de pensar. Creer bíblicamente que Él es el Mesías, que Jesucristo es el Señor, que es el Kyrios, eso va a hacer una vida transformadora en ti. Es la diferencia. Vas a cambiar tu forma de pensar. Tú, por ejemplo, me puedes decir, no me puedes decir, yo creo en Jesucristo, si tu vida no ha sido cambiada. Ahí estarías haciendo mentiroso a Dios. Transformada. Si no has abandonado la brujería, los ídolos, las religiones, a tu amante. Si estás viniendo a una iglesia cristiana y digas todo eso y no dejes costumbres, tú no te puedes decir cristiano, no puedes servir a 2 amos.
Te estás engañando, estás haciendo mentiroso a Dios. Entonces, creer realmente en el corazón es cuando va a haber un cambio total. Vas a abandonar tantas cosas. Vas a ver una vida diferente total en el cristianismo. Tenemos que entender, hermanos, que el evangelio y nuestro deber cuando tú le hables de Dios a otra persona es explicárselos. Que cuando tú recibes a Jesús, debes de abandonar la brujería. Se lo tienes que decir, que tienes que dejarlas limpias. Los ídolos que los tienes que quemar, los tienes que romper, se los tienes que decir. Expresárselos. Porque Él es el Kyrios, Él es el Señor, Él es tu amo, es mi Señor. Mientras no haya abandono del pasado, la persona no se ha convertido. Porque no has sufrido un cambio. Sigue igual, sigue pensando igual, sigue hablando igual, sigue escuchando la música igual. Entonces, ¿qué cambio hay? ¿Es lo mismo? ¿Les da lo mismo estar en Cristo o estar sin Cristo? ¿Qué cambio hay? Vamos a regresar a Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primero y después al griego. El judío es a los suyos vino, no le recibieron, y el griego ya habla del gentil. ¿Esto quiere decir, hermanos, que los judíos van a entrar primero al reino de los cielos? No significa eso. No, la respuesta es no. Vamos a entender por qué Pablo dice primeramente al judío y después al griego. Romanos 9, versículo 2 al 5. No pierdan el hilo de esto. Dice así el versículo 2: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, cuando Dios creó el mundo, escogió un pueblo. Porque voy a explicarles por qué Pablo dice ahí primeramente al judío y luego al griego. Cuando Dios se decide hacer el mundo, escoge un pueblo. Escoge un pueblo en medio de los mexicanos, de los italianos, de los franceses, de los alemanes, de los de Inglaterra. Escoge un pueblo. El propósito con que escoge él a los judíos, a los israelitas, es porque este pueblo, a través de toda la historia, diera testimonio de él. Por eso escogió a los más débiles. Escogió a un pueblo débil, tanto en extensión como en la gente. Es para que diera testimonio. ¿Y saben de qué está dando testimonio el pueblo judío? Y lo ha dado en 4 cosas. Dice que al judío primeramente, ¿verdad? Fíjense de qué ha dado testimonio los judíos. 1, Dios escogió a los judíos para que ellos dieran testimonio de que solo hay un Dios. Si ustedes leen la historia de diferentes pueblos, de diferentes naciones, en todas las civilizaciones han sido politeístas. Muchos teístas Dios, muchos dioses. Menos los judíos. Ellos han sido monoteístas, un solo Dios. Ese es el primer testimonio que dan los judíos, que hay un solo Dios. Segundo, los judíos entran a la historia de la humanidad hace casi 6,000 años, ¿no? Casi 6,000 años. Siempre entran con una bandera de que Jehová es el único Dios,
de que Jehová es el creador del universo, de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí están dando testimonio de que hay un solo Dios. No hay ídolos, solamente Jehová. Eso es en el punto 1. No hay más que Jehová. El punto 2. Dios escogió a los judíos para que a través de ellos vinieran las escrituras, viniera la Biblia. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia, a excepción de Lucas, fue escrita por judíos. Lucas era gentil, él no era judío. 3. Dios escoge a los judíos para que a través de ellos viniera el Mesías prometido. A Abraham se le hizo esa promesa. Le dijo a Abraham, tus simientes serán benditas para todas las naciones. Ahí va hablando del Mesías y de ti y de mí. 4. Y último, Dios escogió a los judíos para que a través de ellos y a través de la ciudad de Jerusalén, hermanos, Jerusalén ha sido escogida por Dios. Por eso yo amo esa ciudad, la ciudad santa, la ciudad eterna. Dios la ha escogido como eso, como la ciudad eterna, la ciudad santa. Dios, hermanos, tiene la vista, tiene los ojos puestos en Jerusalén todo el tiempo, desde que fue fundada. Dios no pierde de vista y ni la va a perder, porque ahí se han desarrollado y se van a desarrollar muchos acontecimientos. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra Jerusalén aparece con Melquisedec. Cuando Abraham, fíjense, Abraham regresa de la guerra, venía con el príncipe de Sodoma y Gomorra, venían juntos de pelear una batalla, o sea que eran amigos, porque dice la palabra, si tú lees la palabra correctamente, dice que regresaban de una batalla, Abraham con el príncipe de Sodoma y el rey de Gomorra. Se acerca un rey, Melquisedec, sacerdote de Dios. Melquisedec era un sacerdote de Dios. Y Abraham le ofrece el diezmo a Melquisedec. Al ofrecerle el diezmo a Melquisedec, Melquisedec era alguien que no tenía genealogía. Ni se sabía de dónde venía, ni de dónde había salido. Abraham, en ese momento, esto es para los que les gusta la teología. Abraham estaba representando ahí al sacerdocio judío, todavía no establecido porque no había llegado el tiempo de Moisés, pero en ese momento estaba representando al sacerdocio judío. ¿Ok? Entregándole los diezmos a este sacerdote, representando el sacerdocio, los diezmos, entregándole los diezmos a este sacerdote que no sabía de dónde venía y que tampoco era de la descendencia de Aarón, porque recordemos que la descendencia de Aarón fue a quien se le encargó administrar todo esto. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Eso dice la Biblia. ¿Sí me explico un poquito? Ok. Cuando Dios instituyó el sacerdocio en el libro de Levítico, Dios instituyó esto, que los sacerdotes de Israel tenían que venir de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. De esas dos. El rey Melquisedec era Jesucristo. Por eso es que no tenía una genealogía. No sabía quién era, de dónde venía. Tampoco era de la tribu de Leví. Vean lo interesante. Mucho menos provenía de la tribu de Aarón. ¿De dónde viene Jesucristo? ¿De dónde proviene? ¿De la tribu de qué? ¿No se la sabe? De Judá. Es el león de la tribu de Judá. Entonces ahí vemos incongruencias, ¿no? ¿Por qué sucedieron esas cosas? Era según el orden de Melquisedec, dice la Biblia, el sacerdocio por el cual vino Jesucristo y el sacerdocio que vino a hacer en la cruz. Hermanos, el sacerdote es el que te acercaba a Dios. Jesucristo muriendo en la cruz te acercó a Dios. Cuando viene con Abraham, estaba ya como sacerdote y diciendo, en un futuro yo voy a ser el sacerdote que los acerca a Dios. Es lo que hacía el sacerdote en Levítico. Entonces Jesucristo muriendo en la cruz te está acercando a Dios. Y ese sacerdocio, hermanos, era diferente al sacerdocio arónico.
cuando estudias la Biblia. Fíjense, si hubieran sabido los fariseos de que Jesucristo no era de la tribu de Leví y que no era de la familia de Aarón, jamás llega a la cruz Jesucristo. Jamás. Lo matan antes. Estudien la Biblia. ¿Por qué? En Hebreos 8 y en Hebreos 9 dice que Jesucristo no puede ofrecer sacrificios. Sacerdote. Que el sacerdote no ofrece sacrificios, según Levítico. Que Jesucristo no podía ofrecer sacrificios mientras él estaba vivo, porque no tenía los atributos de la familia de Leví ni de la familia de Aarón. Él no podía ser sacerdote mientras vivía aquí en la tierra, en su ministerio. Hermanos, él fue el único sacerdote que cumplió 3 cosas. Se las voy a decir. Jesucristo fue el único sacerdote que cumplió 3 cosas. La primera, el único sacrificio que ofreció Jesús en vida fue su muerte. 2, fue el único sacerdote que moría desnudo. Porque todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento y al entrar al lugar santísimo tenían que entrar vestidos y no podían enseñar nada de carne. Porque cuando tú estás delante de Dios, la carne no puede existir, según Romanos 8. Los que viven según la carne no agradan a Dios. Nada más los ojos se les veía a los sacerdotes y Jesucristo murió desnudo en la cruz. Por eso su sacerdocio era diferente al arónico y al de Leví. Era eterno, de Melquisedec, del orden de Melquisedec, dice Génesis. Cristo era el único sacerdote que moría desnudo porque él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sus pecados. Él era puro, sin mancha, delante de Dios. 3, lo que cumplió siendo sacerdote Jesús. Cristo cuando murió en la cruz, ofrecía sacrificio una vez y para siempre, sin necesidad de bajarse de la cruz y seguir ofreciendo sacrificio como los sacerdotes del orden arónico. Todos los sacerdotes de Aarón y de la tribu de Leví tenían que ofrecer sacrificios, siempre, siempre. Morían ellos y sus hijos seguían ofreciendo y ofreciendo sacrificio. Y después sus nietos. Así se seguían. ¿Saben por qué? Porque ellos ofreciendo sus sacrificios jamás se quitaban el pecado. Si tú lees bien la Torá, nada más se cubría el pecado. ¿Y qué hizo el sacerdocio de Jesucristo? Quitó el pecado. Por eso es un sacerdocio del orden de Melquisedec, sin genealogía, es eterno eso. Si los judíos lo hubieran visto desde esta manera, Jesucristo se ofreció una vez y para siempre, un solo sacrificio. Ahí nos hace perpetuos a nosotros, para siempre, en el pacto de esa sangre que hizo, nos hace para siempre, siempre, eterno. Tú cuando comparas Hebreos, yo los reto a que lean Hebreos. Al comparar Hebreos con Génesis, con Levítico, con Éxodo, tú le agradeces a Jesucristo. Y caes de rodillas a Él, por la obra que hizo por ti y por mí. Porque seguiríamos haciendo sacrificios hoy en día. Fuego caería del cielo. Tú nunca vas a poder comprender a los judíos. Yo tengo una bandera del pueblo de Israel porque amo el pueblo de Israel, yo en lo personal. Pero no vas a poder comprender nunca a los judíos, jamás, si tú no entiendes el plan de Dios que tienen con el Antiguo Testamento. Nunca los vas a entender. Porque ellos van a resultar en un futuro. Tienen cosas que hacer. Es el pueblo escogido. A través de ellos fue la fundación del mundo. A través de ellos fue la palabra de Dios. A través de ellos nació el Mesías. Romanos 9:4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A los judíos, hermanos, también se les llamó hijos de Dios en la Biblia. Dios los adopta a los judíos. Eso lo puedes leer en Éxodo,
que Dios les llama que son hijos de Dios. En Números también a los judíos les dice hijos de Dios en Levítico. Pero dice Romanos, ahí en Romanos 9:4, los judíos son la gloria de la Shekinah de Dios. Wow. Y que bajó esa misma Shekinah al tabernáculo de Dios, al tabernáculo de Moisés, perdón. Eso dice en lo original, en Romanos 9:4. Dice, que son los israelitas los cuales son adopción, la gloria, el culto a las promesas. Tú cuando lo lees en hebreo, que son la gloria, ay, que son la gloria de la Shekinah. ¿Saben qué es la Shekinah? ¿Sí sabe alguien qué es la Shekinah de Dios? La máxima expresión de la gloria de Dios. La máxima. Esa es la Shekinah, el poder. Es la misma que bajó al tabernáculo de Moisés, está diciendo Pablo. Esa misma Shekinah, pero ahora la tiene Jesucristo, esa Shekinah, ese poder. A Moisés le dan instrucciones bien precisas para que haga el tabernáculo. Los que hemos estudiado teología hemos tenido clases sobre el tabernáculo, increíbles. Unas instrucciones bien precisas, les dieron las medidas, qué debía de llevar en cada cuarto en el tabernáculo. Pero llama la atención en algo, que le dijo no ponga sillas, que no haya sillas. El tabernáculo no tenía sillas. Porque los sacerdotes del orden arónico no podían descansar. Jesucristo, una vez que ofrece el sacrificio, él mismo, dice que está sentado en el cielo, a la diestra de Jesucristo. Y eso lo lees en Hebreos 8, en Hebreos 11. El tabernáculo no tenía sillas, pero dice que él está sentado. ¿Sí lo han leído alguna vez? Y lo hemos dicho, ¿no? Es que él está sentado a la diestra del Padre. Se sentó. Ahora, el punto principal de lo que venimos diciendo ahorita, de lo que tenemos un tal sumo sacerdote, hermanos, el cual se sentó a la diestra del trono, de la majestad, en los cielos. Vean, Hebreos 8, 1 al 3. Hebreos 8, del 1 al 3. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Wow, ahí está juntando ya lo de Moisés y de Jesucristo. Ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. O sea, ¿el de Moisés fue falso? No, ¿verdad? Simplemente se viene a cumplir. Dice, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, Moisés con sus manos y con las 12 tribus. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Si los judíos comprendieran esto, los que no son mesiánicos, si lo comprendieran, nos tacharían de blasfemos, tacharían de blasfemo a Jesucristo. Bueno, así lo ponen también. Porque los sacerdotes no se podían sentar. Jesucristo, al hacer el sacrificio por ti, por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad, ya no tenía que hacer más sacrificios, ni uno más. Él ha abierto el camino, hermanos, para con el Padre, ese camino, con su sangre. Ya lo tienes abierto ese camino, a través de Él. Él quitó todos los ritos, quitó ceremonias, guardar el sábado, no comas carne en vigilia. Tantas tonterías, tantas, que se les obliga a guardar a los judíos, que se les obliga. 615 cosas. A los católicos 7 para entrar al reino. Y a nosotros creer. Él viene, cuando viene Jesucristo, cumple la ley de Moisés, cumple los mandamientos de Dios, los cumple. Somos aceptados por el Padre, por todo lo que Él hizo en la cruz. Los judíos primeramente, dice Pablo.
Jesús da órdenes en el Evangelio que se ha predicado a los judíos primero. Eso lo estudias leyendo la Biblia. Y así fue. Primeramente fue a los judíos. Vean, Lucas 24:27. Dice Pablo, primeramente a los judíos, ¿no? ¿Qué dice Jesucristo? Y comenzando desde Moisés, el representante máximo del Antiguo Testamento y de los judíos. Tú vas a Israel y Moisés es, después de Jehová, es el segundo. Moisés, qué bueno que se lo llevó y desapareció el cuerpo Jehová, porque lo tendrían adorando a Moisés. Ahí dice, y Jesús sabía eso. Ahí en Lucas dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decían. O sea que todos los judíos supieron primeramente del Evangelio. Por eso dice Pablo, a los judíos primeramente. Aquí vemos, hermanos, que los apóstoles tenían que ser testigos primero de Jesucristo, comenzando en Jerusalén, Samaria y después lo ancho de la tierra. O sea, empezaron en su casa, empezaron con los judíos. En Romanos 1 también no significa que debemos evangelizar primeramente a los judíos, ya que esto ya sucedió, hermanos. Ya fueron evangelizados, no quisieron escuchar. Romanos 1:17, regresemos al tema central. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo creo que no vamos a ver lo del justo por la fe vivirá porque no nos va a dar tiempo, eso lo digo entre 8 días. La palabra justicia, aquí dice que porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La palabra justicia, hermanos, es la palabra griega y que se utilizó en ese vocablo fue dikaeosune. Dikaeosune. Significa lo que es correcto o lo que es justo delante de Dios. El Evangelio de la justicia. Esta palabra, fíjense, esta palabra dikaeosune es utilizada 92 veces en el Nuevo Testamento, las cuales 36 veces está escrita en el libro de los Romanos. 92 veces de Mateo Apocalipsis y 36 están en Romanos. Esa palabra, ese vocablo. Hermanos, esta carta de los Romanos está saturada, pero saturada así llena, con dos palabras: pecado y justicia. Pecado y justicia. Toda la carta. La palabra justicia, hermanos, de Romanos 1:17, no se refiere al atributo de Dios como justo. Hay que separar eso. El Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No habla del atributo de la justicia de Dios, sino se refiere a la justicia que nos es imputada, quitada a nosotros por fe en Jesucristo. Esto es bien importante para todos los que nos llame la atención la teología. Necesitamos entender la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo, hermanos, no conoció pecado. Por nosotros Él se hizo pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que nosotros no mereciéramos el castigo. ¿Cuál es el castigo? El infierno. Dice que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Jesucristo muere. Y Dios nos dice, lo que nos dice es que tienes que hacer es que tú te hinques en tu cuarto al ver esa obra redentora que Él hizo. Que lo aceptes en tu corazón. Y que entiendas que por su sangre que Él derramó de su Hijo para toda la humanidad. Y que a través de eso hagamos justicia. Y que podamos conocer su justicia. Para que nosotros expresemos esa justicia. Es eso. Somos piedras vivas para expresar la justicia. Eso quiere decir en los originales. Eso quiere decir.
Tú cuando recibes a Jesucristo estás recibiendo en ese momento la justicia de Dios. En ese momento así se te adhieren. Según este versículo 17, al predicar el evangelio, yo estoy predicando que Dios es justo. Que Dios es justo al haber matado a su hijo. Ay, ya no me sacó. O sea, Él es justo porque mató a su hijo. Ay, wow. Pero dice también que se revela y que se manifiesta y se da a conocer por la fe. Entonces, ¿qué justicia es del Padre? ¿Es justo al mandar matar a su hijo? La justicia de Dios la vas a entender hasta que Jesucristo entre en tu vida. Es cuando vamos a entender la verdadera justicia. Muchas veces tú vas a escuchar a mucha gente, yo lo he dicho muchas veces desde aquí arriba, que muchas veces a la gente se le hace Dios injusto. Es que es una injusticia de parte de Dios. Por esto, por aquello. Se llevó a mi hijo, es un injusto Dios. Se lo llevó antes de tiempo. ¿Cuánta hambre hay en el mundo? ¿Cuánta injusticia tiene Dios? ¿Cuántas injusticias hay en este mundo? Veamos qué dice Deuteronomio 32, versículo 5. Dice, la corrupción no es suya, está hablando de Dios, del Padre. Dice que la corrupción no es de Dios, sino que de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Muchas veces la gente llama injusto a Dios porque pues, murieron miles de niños, se inundaron en las guerras, por el cáncer, por un temblor, por un tsunami. Mueren muchos niños. ¿Qué prefieren? ¿Seguir viviendo 60, 70, 80 años aquí en esta tierra, en este valle de sombra de muerte, y tener cáncer, dolores de cabeza, sufrimiento, estrés? ¿Qué prefieres, irte al cielo de niño o de grande? ¿Qué preferimos? Entonces, ¿por qué mucha gente llama injusticia de Dios? Que un niño pequeño se vaya, que un bebé, que se nos adelante. Eso es la bendición más grande, hermanos, que un niño se vaya al cielo. Créanme, es la bendición más grande que puede existir. Nuestra perspectiva, hermanos, de la justicia está distorsionada, bien distorsionada. Porque nosotros le llamamos injusto a lo que nuestros ojos ven. A nuestra perspectiva, a mi mente. A mi mente tal vez sea injusto, pero a los ojos de Dios es diferente. Dice que la justicia de Dios es de que Él mandó matar a su hijo. ¡Wow! Eso dice. Pónganse de pie, por favor. No me cortes, Caleb, hasta el final, por favor. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, a nuestra perspectiva, Señor, a mi mente, es injusto, Señor, muchas cosas que hay en este mundo, en esta vida, Dios. Pero a tus ojos es diferente, porque mis pensamientos, Dios, no son tus pensamientos, Señor. Tú piensas diferente a mí, Señor. Dios nos dice esta mañana, hermano, cierra tus ojos ahí y clámale al Señor, platica con Él. Dios te dice esta mañana que ahora eres justo. Te he dado mi justicia, dice Dios. Te veo ante mis ojos sin mancha. Eres justo, santo, solamente porque has creído. Nada más has creído en el Hijo de Dios. Hemos creído, hermanos. Eso nos hace santos, nos hace justos. La justicia de Dios se recibe por la fe en Cristo. Cuando tú aceptaste a Jesús, un día aceptaste esto. Se te fue revelada la justicia. Después, ya por mi fe, tú y yo recibimos la justicia de Dios. Y tengo que empezar a vivir. Mas el justo por la fe vivirá. Señor, cuántas maravillas, Señor, tú nos revelas en tu palabra, Señor.
Cuántas cosas, Señor, están escondidas, Padre, para tanta gente, Dios, y tú no las muestras. Tanta gente ignorante, Dios, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu justicia, Señor, la podemos conocer y entender hasta que te recibimos. Señor, síguenos enseñando a entender tu palabra, a comprender, Dios, de que dependemos de ti, Señor. Esta mañana, esta tarde, Señor, queremos hacer un compromiso contigo de vivir, Señor, por la fe, Señor. De vivir, Señor, como tú nos ordenas, Padre. Que al recibirte, Señor, sea revelada la justicia y la fe me es expresada en mi vida, es adherida a mi corazón para que yo pueda transformar, empezando con mi vida. No me puedo decir cristiano si yo sigo haciendo cosas que los demás hacen. Te haría mentiroso a ti, Señor. Perdóname, Señor, esta mañana si yo, Señor, he hecho eso. Quiero, Señor, que sea ser transformada mi corazón, transformado mi forma de pensar, mi vida, Dios. Hacer conciencia, Padre, de tu obra. No nada más, sí, murió en la cruz. Todo oscila, todo el cristianismo, todo el mesianismo oscila en Jesucristo y su obra redentora. Y que resucitó. Y que se sentó a la diestra del Padre. El verdadero tabernáculo que estableció en el cielo y ahora está en mi corazón. Yo soy el tabernáculo, Señor, donde habita la Shekinah, la máxima expresión de su gloria. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, este día. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis. Bendícenos, Padre, y que esta semana, Señor, sea una semana gloriosa, Señor, porque tú así ya la pusiste en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, llévanos con bien, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros papás, con disfrutar este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.